Hay enseñanzas espirituales que parecen sencillas, casi pequeñas, pero que cargan un peso celestial imposible de medir. Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia y una de las almas más unidas a Dios en toda la historia cristiana, comprendió de manera profunda el poder de los objetos benditos. Para ella, el Santo Rosario no era solo un instrumento de oración, sino un canal a través del cual la gracia divina podía derramarse abundantemente sobre el hogar, las familias y el corazón de los creyentes. Santa Teresa afirmaba que cuando un alma actúa con fe, incluso el gesto más humilde puede abrir las compuertas del cielo. Y fue precisamente en este espíritu de devoción que la santa reveló que existe un lugar especial donde colocar el rosario por la noche para atraer protección, paz, consuelo e incluso milagros inesperados. Antes de continuar, recuerda dar like y suscribirte a la Guardia de la Fe para que más personas reciban estas enseñanzas llenas de luz. A lo largo de su vida, Santa Teresa experimentó numerosas manifestaciones espirituales que la guiaron a comprender cómo los objetos bendecidos podían convertirse en signos visibles del amor y del poder de Dios. Ella explicaba que un rosario no es simplemente un conjunto de cuentas, sino un recordatorio permanente de la presencia de la Virgen María y de los misterios sagrados de la vida de Cristo. La santa insistía en que cuando se coloca este objeto en un lugar determinado durante la noche, el rosario comienza a actuar como una lámpara espiritual que ilumina la casa y aleja cualquier sombra de tentación, miedo o perturbación. Para comprender este misterio, es necesario entrar en la profundidad de la enseñanza teresiana y descubrir las señales que acompañan este gesto milagroso. Estas señales no son supersticiones ni rituales vacíos, sino manifestaciones espirituales que surgen cuando el corazón se dispone a recibir la gracia de Dios. En este primer capítulo exploraremos 4 de estas señales, cada una revelada a través de la experiencia de Santa Teresa y confirmada por la tradición espiritual de la Iglesia. Primera señal. El rosario se convierte en un escudo contra las sombras espirituales. Santa Teresa enseñaba que el hogar es un campo espiritual donde constantemente se libran batallas invisibles. Aunque no podamos verlas, estas fuerzas influyen en el descanso, el ambiente emocional, la armonía familiar y la claridad interior. De acuerdo con la santa, al colocar el rosario en el lugar indicado, este comienza a actuar como un escudo que protege al hogar durante la noche. La primera señal que aparece cuando se hace esta práctica con fe auténtica es una atmósfera de paz que envuelve la casa. Es una paz que no proviene de factores externos, sino de la presencia espiritual de la Virgen María, quien intercede por la familia. Santa Teresa describía esta protección como una luz suave que se derrama silenciosamente durante las horas nocturnas, evitando que las influencias negativas entren o perturben el descanso de los habitantes del hogar. Con el tiempo, quienes practican esta devoción notan que los miedos nocturnos disminuyen, las tensiones internas se suavizan y los pensamientos perturbadores pierden fuerza. La santa afirmaba que María, al ser llamada con un acto tan sencillo como colocar el rosario en su lugar, acude con ternura maternal a velar por sus hijos. Para Santa Teresa nada que involucre a la Virgen María es pequeño, y por eso afirmaba con gran claridad que el rosario, cuando es colocado de esta manera, actúa con autoridad espiritual, igual que si se hubiera rociado el hogar con una bendición especial. Segunda señal. Se abre el camino de la providencia divina. Santa Teresa enseñaba que cuando un alma se abandona a la voluntad de Dios y se entrega en oración verdadera, la providencia divina comienza a manifestarse de formas inesperadas. La segunda señal que surge al colocar el rosario por la noche en el lugar indicado es la percepción de que los problemas comienzan a encontrar soluciones, incluso aquellos que parecían imposibles. Según la santa, existen momentos en que Dios espera un acto pequeño de fe para derramar gracias mayores. Este gesto de colocar el rosario antes de dormir, lejos de ser un acto mecánico, se convierte en una declaración silenciosa que dice: Señor, confío en ti. Madre, cuida de nosotros.
La providencia comienza entonces a actuar. No siempre con milagros visibles, pero sí con aperturas, oportunidades, ideas inspiradas y encuentros providenciales. Aquello que parecía cerrado se abre. Aquello que parecía perdido se ordena. Aquello que parecía oscuro se ilumina. Santa Teresa explicaba que la Virgen María no deja jamás sin respuesta a quien se acoge a ella con devoción sincera. Muchas personas, después de iniciar esta práctica, comienzan a notar pequeñas coincidencias que, en realidad, son movimientos del cielo, puertas que se abren, problemas que se suavizan, noticias favorables, uniones familiares que se fortalecen. Para Santa Teresa, nada de esto es casualidad. Es la providencia actuando a través del rosario. Tercera señal. Se purifica el ambiente emocional del hogar. Santa Teresa tenía una inteligencia espiritual extraordinaria. Sabía que no solo existen influencias espirituales externas, sino también internas, pensamientos, recuerdos, tensiones, heridas, emociones acumuladas. Según ella, el rosario colocado en el lugar correcto actúa como una llama silenciosa que purifica el ambiente emocional de la casa. La tercera señal que surge es la sensación de que los conflictos internos comienzan a disminuir. No se trata de magia, sino de gracia. Santa Teresa explicaba que la presencia espiritual de María trae serenidad, suaviza la comunicación, reduce la irritabilidad y genera una especie de bálsamo emocional que calma las tormentas internas. Con el paso del tiempo, los miembros del hogar notan que hablan con más respeto, tienen más paciencia, discuten menos y encuentran soluciones más fácilmente. La casa se llena de una atmósfera distinta, más ligera y más armoniosa. Para la santa, esta purificación es una forma de sanación que María realiza sin palabras, actuando desde lo más profundo del corazón humano. Es la Madre del Cielo restaurando la paz interior de los suyos. Cuarta señal. Se despierta una sensibilidad espiritual más profunda. Santa Teresa hablaba frecuentemente de despertar el alma. Decía que muchas personas viven dormidas espiritualmente, sin reconocer la presencia de Dios en su vida cotidiana. Pero cuando una alma comienza a hacer pequeños actos de devoción con amor, su sensibilidad espiritual empieza a abrirse. La cuarta señal que nace del gesto de colocar el rosario correctamente es un despertar interior, un crecimiento en la conciencia espiritual. Quienes practican esta devoción empiezan a sentir una conexión más profunda con Dios, con María y con los misterios del rosario. Es como si la oración se volviera más fácil, más natural, más intensa. Santa Teresa aseguraba que estos despertares no siempre se sienten de inmediato, pero llegan. Pueden manifestarse como un deseo de rezar más, de vivir con más rectitud, de evitar el pecado, de buscar la confesión, o de agradecer más las bendiciones recibidas. Incluso aquellos que se consideraban fríos en la fe, comienzan a experimentar un fuego interior que antes no conocían. Y esto sucede porque el rosario colocado en ese lugar no solo protege, sana o ilumina, también despierta. Estas 4 primeras señales son parte esencial de la enseñanza teresiana sobre el poder del rosario cuando se coloca en un lugar especial durante la noche. Cada una de ellas lleva al alma hacia una relación más profunda con Dios, una mayor cercanía con María y una renovación del ambiente espiritual del hogar. El corazón que practica esta devoción con fe comienza a notar que su vida cambia lentamente, de manera suave pero constante. Santa Teresa afirmaba que Dios no desprecia los pequeños actos de amor. Al contrario, los multiplica hasta convertirlos en milagros cotidianos. A través de estas señales, la santa nos muestra que la vida espiritual está hecha de gestos simples pero cargados de intención. Colocar el rosario por la noche en el lugar indicado no es un acto mecánico, sino una declaración de confianza absoluta en Dios y en la intercesión maternal de María. Y esa confianza es la que abre la puerta para que el cielo actúe. Cuando un alma persevera en un acto de fe sencillo, Dios responde con abundancia.
Santa Teresa de Ávila estaba convencida de que la vida espiritual avanza con pasos pequeños pero constantes, y que la Virgen María protege a quienes la invocan incluso con los gestos más humildes. Colocar el rosario en el lugar indicado por la noche, lejos de ser un simple detalle piadoso, continúa desarrollando frutos espirituales cada vez más profundos. Una vez que la persona ha comenzado esta práctica con fidelidad y pureza de intención, nuevas manifestaciones de la gracia se abren paso como señales del amor de Dios. Antes de continuar, recuerda apoyar este contenido con tu like y suscribirte a la Guardia de la Fe, para que juntos sigamos compartiendo luz y verdad. A medida que el corazón se acostumbra a este acto nocturno, algo comienza a transformarse silenciosamente. Lo que al principio parecía un gesto sencillo, empieza a tomar una dimensión mística. La presencia del rosario en ese lugar concreto actúa como una prolongación de la oración que uno no puede hacer mientras duerme. La Iglesia siempre ha enseñado que los objetos benditos continúan intercediendo incluso cuando la persona descansa. Y Santa Teresa veía esta realidad con claridad. Decía que el alma, cuando duerme con fe, queda sostenida por la gracia como un niño que reposa en los brazos de su madre. La Virgen María, al recibir ese rosario dispuesto con amor, asume la tarea de velar por el alma durante toda la noche, y esa vigilancia divina comienza a manifestarse en señales espirituales que se vuelven cada vez más claras. Quienes practican esta devoción descubren que no se trata simplemente de protección, sino de transformación interior. En esta segunda parte se hacen visibles 4 manifestaciones más profundas que Santa Teresa observó en quienes mantenían este hábito piadoso. La primera de estas manifestaciones es la sensación creciente de que Dios habla al alma con más claridad. Santa Teresa decía que la voz del Señor es suave, delicada, imposible de oír cuando el corazón está inquieto o lleno de ruido interior. Sin embargo, cuando un hogar es consagrado cada noche mediante un rosario colocado con devoción, esa paz sobrenatural abre un espacio para que Dios pueda comunicar sus inspiraciones. No se trata de voces audibles ni apariciones extraordinarias, sino de una certeza interior que ilumina decisiones, aclara dudas, corrige caminos y fortalece la esperanza. Esta inspiración divina se manifiesta de manera muy concreta. La persona comienza a comprender qué pasos debe dar en momentos de confusión. Siente cuándo avanzar y cuándo esperar. Percibe cuándo debe guardar silencio y cuándo debe hablar con verdad. Distingue con más claridad entre lo que viene de Dios y lo que nace del miedo o de la impulsividad. Es un tipo de luz que no se puede adquirir por medios humanos. Santa Teresa afirmaba que la Virgen María, al ser la madre de la sabiduría, comunica al alma una orientación discreta pero firme que evita muchos errores y sufrimientos innecesarios. Además, esta claridad interior ayuda a reconocer las tentaciones antes de que se instalen. La persona intuye aquello que debe evitar. Siente en su interior un rechazo natural hacia situaciones dañinas y adquiere una fortaleza espiritual que le permite mantenerse firme frente a ambientes poco saludables. Todo esto surge no por mérito humano, sino por la presencia silenciosa del rosario, cuyo significado espiritual impregna la atmósfera del hogar. La segunda manifestación profunda que brota de esta práctica es la renovación del descanso nocturno. Santa Teresa hablaba con frecuencia del sueño como un regalo divino. Decía que Dios fortalece el alma mientras el cuerpo descansa, y que un sueño bendecido es parte fundamental del crecimiento espiritual. Cuando el rosario es colocado en el lugar adecuado, el descanso de la persona cambia de naturaleza. No se trata simplemente de dormir más horas, sino de dormir con el corazón en paz. Quienes perseveran en esta práctica descubren que sus noches se vuelven más ligeras, menos agitadas, menos cargadas de ansiedad. Desaparecen las pesadillas recurrentes, las sensaciones de inquietud y la tensión que muchas veces acompaña a quienes se duermen preocupados. La casa misma parece reposar, como si una especie de silencio sagrado descendiera sobre ella cuando el rosario queda dispuesto en ese espacio especial. Santa Teresa afirmaba que la Virgen María cuida del sueño de sus hijos con ternura maternal,
protegiéndolos de perturbaciones espirituales, agitando lejos las sombras y creando un ambiente que permite que el alma respire en libertad. Con el tiempo, la persona experimenta no solo descanso físico, sino descanso del espíritu. Se levanta con más claridad, con más serenidad y con una fuerza que no procede únicamente del cuerpo, sino de una renovación interior concedida por Dios durante la noche. Esta señal es importante porque, según la santa, el enemigo de las almas suele atacar en las horas del sueño, cuando la mente está vulnerable, pero cuando la casa está custodiada por el rosario bendecido, esa puerta queda cerrada. Así, la persona comienza a experimentar un descanso que no solo restaura el cuerpo, sino que prepara el alma para vivir con más amor, más paciencia y más valor. La tercera manifestación que Santa Teresa observó en quienes depositaban su rosario por la noche en este lugar especial es un fortalecimiento profundo de la virtud de la pureza del corazón. La santa siempre consideró que la pureza interior era un tesoro espiritual que debía ser protegido con extremo cuidado. Para ella, la pureza no era simplemente un asunto moral, sino una transparencia del alma que permite ver a Dios con mayor claridad. Cuando el rosario se coloca con devoción, la persona comienza a experimentar un deseo más fuerte de vivir con rectitud, de actuar con limpieza interior y de apartarse de situaciones, pensamientos o comportamientos que ensucian el alma. Es como si la presencia de María, representada en ese rosario, irradiara una luz que purifica las intenciones y endereza el corazón. Esto no ocurre de un día para otro, pero sí se vuelve evidente con el tiempo. La persona siente rechazo por conversaciones que antes toleraba, evita ambientes que le hacían daño, abandona hábitos que debilitaban su vida espiritual y busca espontáneamente acciones que nutren su alma. Santa Teresa enseñaba que María es modelo de pureza total y quien la deja entrar en su hogar cada noche a través del rosario no puede permanecer igual. La madre transforma suavemente el corazón de sus hijos, y esta transformación se refleja en una vida más ordenada, más luminosa y más cercana a Dios. Este fortalecimiento de la pureza interior también se manifiesta en pensamientos más serenos, en emociones más estables y en una mayor capacidad de resistir tentaciones. La persona siente que su voluntad se hace más firme y que su deseo de agradar a Dios crece. Santa Teresa veía esta señal como una de las más hermosas porque significa que la madre está formando al alma desde dentro. La cuarta manifestación que surge de esta práctica nocturna es un aumento notable en los actos concretos de caridad durante el día. Santa Teresa insistía en que la verdadera oración siempre se traduce en obras. No basta con rezar mucho, es necesario amar más. Y cuando el rosario se convierte en una forma de consagración nocturna, la caridad comienza a brotar como un río. Lo sorprendente es que estos actos no nacen de un esfuerzo forzado, sino de un impulso interior. La persona siente más compasión hacia los demás, más disposición para ayudar, más paciencia con sus seres queridos y más sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Incluso pequeños gestos, como una palabra amable, un perdón más rápido o una ayuda inesperada, se vuelven frecuentes. Santa Teresa decía que la Virgen María no permite que alguien la invite a su hogar por la noche, sin transformarlo en bendición para otros durante el día. El rosario colocado en ese espacio especial se convierte así en una semilla de amor que florece en acciones concretas. Se siente más empatía, menos juicio, más humildad y una mayor apertura para servir. Este aumento en la caridad es también una señal de que Dios está actuando profundamente en el corazón. La caridad es la prueba más clara del crecimiento espiritual. No se trata solo de emoción, sino de obras reales que mejoran la casa, fortalecen las relaciones y sanan las heridas. Y de esta forma, el rosario no solo protege y purifica, sino que impulsa al alma a amar más y mejor. Cuando estas cuatro manifestaciones se unen: la claridad espiritual, el descanso renovado, la pureza fortalecida y la caridad creciente, la vida de la persona experimenta una transformación completa. Todo comienza con un acto pequeño.
colocar el rosario en un lugar especial cada noche. Pero la gracia que se derrama a partir de ese gesto es inmensa. Santa Teresa siempre enseñó que Dios se inclina con ternura hacia quienes se acercan a Él con humildad. Y este acto nocturno es una forma humilde, sencilla y profundamente amorosa de invitarlo a reinar en el hogar. Con el paso de los días, estas señales se vuelven cada vez más evidentes. El alma se despierta más fuerte, la casa respira una paz distinta, y la persona comienza a vivir con una sensibilidad espiritual más elevada. La Virgen María actúa en silencio, pero sus frutos son visibles. Esta práctica transforma no solo las noches, sino las jornadas enteras. Y así, lo que empezó como un simple hábito devocional se convierte en un camino continuo de gracia, protección, iluminación y amor. Si este mensaje tocó tu corazón, apóyanos con tu like, suscríbete a La Guardia de la Fe y deja un comentario contando qué enseñanza te iluminó más.